Señores candidatos, ¿quién es usted realmente? La historia tiene ejemplos de líderes cuyas presidencias han sido destruidas por sus debilidades. ¿Cuáles debilidades suyas podrían hacerlo fracasar como presidente? Responde Gustavo Petro. El orgullo. Muy bien. ¿Está listo? ¿Alguna precisión? ¿No? Perfecto. Segunda pregunta. Don Fidel. ¿Cómo tomará decisiones? El trabajo de un presidente requiere determinación. Denos ejemplos de su habilidad y voluntad para tomar decisiones. ¿Puede contarnos un ejemplo en el que su falta de determinación le ocasionó problemas? ¿En qué retrospectiva, qué hubiera hecho diferente? Responde el candidato Santos. Pues un ejemplo de liderazgo y de tomar una decisión que fue muy exitosa fue la operación Jaque. Ahí había mucha gente en riesgo, evaluamos muy bien los riesgos, la posibilidad de que la operación fuera exitosa y enviamos a esas personas a arriesgar su vida, pero por salvar la vida de otros, y afortunadamente fue exitosa. En cuanto a decisiones que no tuvieron el mismo éxito, algunas operaciones en donde no teníamos la información suficiente o por la premura del tiempo y para que el enemigo no se escapara, lanzamos operaciones sin tener todos los elementos de juicio. Yo hubiera esperado a tener toda la información y todos los elementos de juicio antes de adelantar esas operaciones. Pero a ver, me parece que esos son ejemplos de determinación. La pregunta es, un ejemplo en el que falta de determinación le ocasionó problemas. Pues también operaciones en la parte militar, o por ejemplo, cuando estuvimos en el Ministerio de Hacienda, no haber presentado otros proyectos de ley que hubieran ayudado mucho más a la recuperación de esta economía, porque teníamos cierta oposición en el Congreso o porque pensábamos que iba a ser muy difícil el trámite en el Congreso. Yo me arrepiento de no haber presentado más proyectos de ley, aunque los que presentamos afortunadamente tuvieron un buen resultado. La una, don Darío. ¿Cómo actuará y sobre qué actuará? Construyendo confianza. ¿Cuáles son las primeras acciones que tomará para aumentar la confianza de los colombianos? ¿Qué acciones se propone realizar el primer día de su gobierno? Antanas Mocos. Candidato. Muy bien. En las tiendas, en las ferreterías de Colombia todavía de vez en cuando le venden a uno pintura o lo que uno compra, preguntándole primero si con IVA o sin IVA. Entonces, desde el primer día de gobierno vamos a invitar a la ciudadanía a pagar el IVA completo. Y eso con explicaciones. Ese 16% que se embolata, que se pierde cuando hay complicidad en no factura, en no pagar el IVA, esa es la plata clave para salud, para educación. Entonces, desde el primer día construiremos confianza en que los colombianos somos capaces de superar la cultura de la ilegalidad. Vamos a luchar por la legalidad. Entonces, desde el primer día, invitación a cubrir las obligaciones tributarias completas, sabiendo que recursos públicos son recursos sagrados. Doctor Antanas, eso tendría que pasar por una ley del Congreso de la República, que es la institución que aprueba los impuestos en Colombia, con un Congreso que no va a ser suyo, sino del partido de gobierno actual, el partido de la U. ¿Cómo va a ser para lograr la aprobación en el Congreso? No, creo que no me entendió bien, Darío, o no me expliqué bien. La norma existe, hay que pagar 16%. Lo que existe es una regla cultural donde la gente le pregunta al cliente, señor, ¿le vendo sin factura o con factura? Si es con factura le cobra 16%, si es sin factura no le cobra el 16%.
la gente por ahorrarse el 16% comete una ilegalidad. Mi acción es, ahora le puedo responder la otra pregunta sobre el Congreso. No, porque ya cumplimos el tiempo. Vamos a cumplir el tiempo. 30 segundos. Siguiente pregunta, por favor. Gracias, candidato. Darío Fernando, pregunta. En 2002, Álvaro Uribe fue el líder que el país consideró apropiado para el momento porque encarnó una visión en materia de autoridad. ¿Qué tipo de líder considera usted que necesita Colombia actualmente? ¿Alguno de los otros candidatos es ese tipo de líder? Contesta Noemí Sanín. Sí, Álvaro Uribe realmente fue un líder muy importante, ha sido un líder muy importante para toda esta etapa. Yo creo que la líder que Colombia necesita, la presidenta que va a tener Colombia, tiene que tener toda la firmeza de Álvaro Uribe Vélez, nuestro presidente, tiene que tener toda esa capacidad de trabajo, toda esa dedicación, pero tiene que tener una política económica totalmente dirigida también, no solamente a garantizar la seguridad en las calles, en las ciudades, en el campo, sino a generar empleo, trabajo, a tener una responsabilidad social muy profunda, porque la gente no está consiguiendo empleo y la gente está teniendo problemas con los temas de salud y la gente está teniendo problemas para estudiar, una agenda social muy radical. O sea, un líder que tenga la firmeza de Álvaro Uribe, la honestidad que me ha caracterizado a mí, la renovación en la política y que encarne una política social muy radical, muy profunda. Le voy a pedir una precisión. ¿Alguno de los otros candidatos es ese tipo de líder o es también ese tipo de líder? A ver, yo sería una combinación entre el presidente Uribe y Artanas y yo, que hemos encarnado una nueva política, la honestidad, una nueva forma de mirar los temas del país. Yo creo que con una combinación de los dos. Siguiente pregunta, Fidel. ¿Quién estará en la mesa con usted? Un gobierno efectivo requiere más que un buen líder, necesita un buen equipo de gobierno. Cuéntenos de un equipo de alto desempeño que usted haya formado. ¿Qué lo hizo de alto desempeño? Lo responde el candidato Vargas Lleras. A lo largo de todos estos meses, he venido presentándole al país quizás el programa más ambicioso. Ningún tema nos ha sido ajeno. Es el resultado de mis recorridos por el territorio nacional en centenares de municipios, constatando su realidad. Pero en la formulación de los programas acudimos a centenares de profesionales que han contribuido a presentar documentos de política pública con objetivos claros, precisos, estrategias para alcanzar esas metas, fuentes de financiamiento. Ese equipo será el que yo aspiro contribuya en las tareas de gobierno a partir del 7 de agosto. ¿Y me puede hablar de alguno que ya haya ofrecido resultados? En hombres, hombre, siempre es prematuro, pero ya advertí que una persona como Elsa Noguera sería una formidable ministra de Hacienda. Yo quiero replicar a nivel nacional lo que hemos visto en la ciudad de Barranquilla. Orden en las finanzas, cero corrupción, uso de los recursos públicos para atender los programas sociales. 96% de cobertura en salud, 97% en los temas de educación, una transformación general de una ciudad que parecía postrada en tan solo 2 años. ¿Le podría advertir que Elsa Noguera sería la ministra de Hacienda? Quisiera tener al frente del Ministerio de Defensa a una persona como Óscar Naranjo. Bueno, si quiere más carteras podría sugerírsela, pero dice bien del perfil de un candidato, el tener claro con qué personas gobernaría. Al frente de la cartera de la Cancillería yo llevaría a una persona como María Ángela Ullín. Al frente de la cartera de gobierno. Candidato, no, porque ya